Suspenso como una casa. Esta es la nota de fin de curso, sobre todo político, que le pongo al Ayuntamiento de Almería, a todo el equipo de gobierno y a todos los que trabajan para este. Quien se sienta aludido, las quejas a la alcaldesa, que es la que en teoría gobierna en la capital, aunque lo dudo. ¿Y por qué digo esto? No es porque lo digo yo y punto, sino porque es la queja constante tanto de ciudadanos como de periodistas, que buscamos más información sobre un tema en concreto por parte del gobierno local de turno. Una información que nunca llega, por mucho que insistamos. Siempre silencio. Debe ser que algunos no somos de su agrado y prefieren pasar olímpicamente de nosotros. Sin ir más lejos, el 24 de abril envié una consulta a la Concejalía de Cultura, dirigida por el concejal Diego Cruz, sobre qué tiene pensado hacer el ayuntamiento con la casa del pintor, escultor y fotógrafo Jesús de Perceval. Un lugar de gran valor histórico para la cultura de la ciudad y de toda la provincia. Pero desde el ayuntamiento no han hecho nada para darle el reconocimiento que se merece al artista almeriense. Sin respuesta, silencio, solo silencio. La segunda pregunta la envié el 30 de abril al correo de la Concejalía de Urbanismo liderada por la concejal Eloísa Cabrera. La cuestión trataba sobre el antiguo colegio de las Adoratrices. Ya sabes lo que ocurrió. Aunque desde el ayuntamiento niegan su responsabilidad, unos trabajadores comenzaron a derribar uno de los muros del recinto del colegio. Ilegal, según el ayuntamiento, solo era reparación de vallado, añadieron. Pero la cuestión es que una vez más, en este asunto, tuve silencio. El tercer correo lo envié el 12 de junio a la Concejalía de Urbanismo y también a la de Movilidad Urbana, cuya competencia es de Antonio Casimiro. Se me olvidó enviarlo a la Concejalía de Obras Públicas con Sacramento Sánchez a la cabeza. Un error lo tiene cualquiera. El motivo era qué se iba a hacer tras el derribo del puente de la avenida Mediterráneo, si era realmente necesario derribarlo y cuáles iban a ser las consecuencias en el tráfico de la ciudad. Ya sabéis la respuesta, ¿verdad? Nada, ni una sola palabra, ni un correo de vuelta. Silencio absoluto. Como podéis observar, si no es por una nota de prensa o por alguna comparecencia breve y poco clara de algún concejal o de la alcaldesa, poco más podemos profundizar sobre cualquier tema que sea de interés para los ciudadanos almerienses. Ni siquiera a través del canal Esto es Almería Sacio. Parece ser que desde el ayuntamiento no interesa que se sepa más sobre ciertos asuntos. Boca cerrada, y no porque puedan entrar moscas. Parece que ciertos individuos del ayuntamiento nos tienen manía a los periodistas. Y ya no solo por el tema del silencio para obtener más información y darla a conocer a los ciudadanos de Almería, sino también en otros asuntos en los que no voy a entrar, porque esto sería muy largo, pero que ha asombrado a más de uno de mis compañeros por la negativa del equipo de gobierno a realizar ciertas actividades de aprendizaje hacia posiblemente futuros periodistas. Señores del equipo del gobierno del Ayuntamiento de Almería, señora alcaldesa María del Mar Vázquez, así no pueden presumir de tener un consistorio con total transparencia cuando no la tienen con sus propios ciudadanos y con los periodistas que publican sus actos públicos y comentarios. Tienen todo un verano para reflexionar sobre lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Bueno, está la feria, así que será más importante hacerse las fotos postureos para publicarlas en redes sociales que intentar ser de verdad un ayuntamiento transparente en todos los sentidos y con todo el mundo. Sean más empáticos con Almería, señores políticos. Feliz verano 2025. A quien esté ya de vacaciones, a disfrutarlas lo máximo posible. Y descansad, que eso también es bueno para la salud. Y al que le toque trabajar, mucho ánimo. Y que no se haga muy larga la espera a vuestros días de descanso. Y ahora, noticias. Acaba otro curso escolar en Almería en el que polémicas, debates y peleas de patio de colegio entre partidos políticos locales y el equipo de gobierno de la capital han estado presentes durante toda la temporada 2024-2025. Aún así, los problemas no se han resuelto por completo. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha llamado la atención al Partido Popular. Les exige que pongan en marcha las obras de mantenimiento necesarias para que en septiembre, cuando niñas y niños regresen a sus colegios, puedan disfrutar de centros educativos con unas instalaciones dignas, seguras y donde disfruten tanto en el estudio como en el ocio. Según Herrera, varios son los centros de la capital que necesitan reformas de manera urgente, como el Ferrer Guardia en La Cañada, Freinet y San Gabriel, San Bernardo en el Alquián o el Virgen del Mar en Cabo de Gata, que en su opinión se encuentran en un estado lamentable, con humedades, baños averiados, paredes sucias y espejos sujetos con cinta adhesiva. En palabras de la portavoz socialista, algo indigno e impropio de una ciudad como Almería.
Además, la portavoz socialista ha recriminado al gobierno local que mientras se destinan más de 3 millones de euros en campañas de marketing y redes sociales, las inversiones básicas en infraestructuras educativas sigan posponiéndose una y otra vez. El PSOE ha planteado una serie de medidas urgentes que den prioridad absoluta a las reparaciones que aumenten la seguridad de alumnos y docentes en colegios e institutos. Incide en especial atención a centros con graves deficiencias en sus instalaciones, como el patio del colegio de Cabo de Gata, donde además el muro lleva años con riesgo de caer, o los olores nauseabundos en sus baños. ¿Tus hijos han terminado el curso sanos y salvos sin que ningún desperfecto haya puesto en riesgo su seguridad ni la del resto de alumnos? ¿Crees que el ayuntamiento debe cumplir con las reformas urgentes necesarias para que los estudiantes almerienses puedan recibir clase en condiciones dignas, sin riesgos ni incidentes? Deja tu opinión y denuncia en el canal. Tu voz es importante para que estos cambios se lleven a cabo. El tiempo apremia y comenzado el verano, las obras del nuevo paseo de Almería aún no han finalizado. Una situación que perjudica de manera considerable tanto a ciudadanos, a turistas, como a los propios comercios de la zona, que esperan con poca paciencia que se cumplan los plazos prometidos por el equipo de gobierno. Para no causar más problemas de los que ya hay, el ayuntamiento ha decidido añadir un turno extra de trabajo en las obras del paseo a partir del 9 de julio. El objetivo, cumplir con los plazos acordados y reducir al mínimo el impacto negativo que los retrasos están provocando en la vida diaria y sobre todo en el ámbito comercial del paseo, cuyas pérdidas alcanzan hasta un 70% y sin expectativas de mejora a corto plazo. El nuevo turno se llevará a cabo entre las 7 de la tarde y las 3 de la madrugada, de lunes a viernes. Los sábados también se trabajará de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Desde el ayuntamiento aseguran que los trabajos avanzan a un ritmo cada vez mayor para cumplir los plazos previstos, de forma que el paseo pueda ir abriendo en su uso con todas las garantías de seguridad, tanto para peatones como para el desarrollo de cualquier actividad que se puede ver afectada. A pesar de las innumerables quejas de los ciudadanos y comerciantes de la zona, la concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera, ha querido agradecer públicamente la comprensión y la colaboración de los afectados durante este periodo de transformación urbana, que sin duda traerá como resultado un paseo renovado, moderno y funcional, a la altura de las expectativas de la ciudad. Sin embargo, comerciantes y hosteleros se sienten escépticos con respecto a las fechas prometidas para la finalización de las obras, incluso después del anuncio del nuevo turno de trabajo por parte del ayuntamiento. ¿Crees que las obras acabarán dentro del plazo prometido por la empresa concesionaria y el ayuntamiento? ¿En qué te está afectando como peatón o como comerciante las obras del nuevo paseo de Almería? Y sobre todo, ¿piensas que será el paseo moderno que se merece esta ciudad? No dudes en dejar tu opinión en los comentarios del canal. Aquí tu voz importa. Siempre es una alegría para todos escuchar noticias positivas sobre inclusión laboral en Almería. Nuevos trabajadores con discapacidad que tras una formación y un proceso de selección van a demostrar a todos en su puesto de trabajo de lo que son capaces de hacer. Y esto es gracias a una iniciativa que llevarán a cabo Asalsido y la Asociación de Jóvenes Empresarios, quienes han firmado un acuerdo de colaboración para fomentar medidas orientadas a la promoción y la formación laboral de personas con discapacidad intelectual, así como para potenciar la sensibilización y la inclusión en el ámbito empresarial almeriense. Gracias a este acuerdo se promoverá la contratación de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en empresas almerienses usando un sistema que funciona desde hace décadas, el empleo con apoyo. Este modelo permite una integración real y efectiva tanto para los trabajadores como para las empresas, con acompañamiento profesional intensivo desde el primer día y sin que las empresas tengan que asumir ningún coste. Francisco Navarro, gerente de Asalsido, subraya que con este tipo de convenios se reivindica el derecho al empleo de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, con el objetivo de que cuenten con igualdad de oportunidades. Si queremos una sociedad realmente más inclusiva, ningún colectivo puede quedarse atrás. Por su parte, José Andrés Soriano, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios en Almería, comenta que con este convenio se busca lograr que más jóvenes con discapacidad intelectual tengan la oportunidad de sentirse plenos desarrollando sus capacidades en un puesto de trabajo adaptado a sus necesidades. En la actualidad, Asalsido cuenta con 36 personas que han conseguido empleo gracias a este modelo, 28 en empresas ordinarias y 8 en el Centro Especial de Empleo de Asalsido, pero el objetivo es seguir creciendo. ¿Qué te parece que cada vez más asociaciones vinculadas al empleo colaboren con entidades de personas con discapacidad para que se integren en el mundo laboral como alguien más dentro de la sociedad almeriense? Te leo en comentarios. No dejamos el tema de la inclusión laboral y de nuevos contratos de trabajo para personas con discapacidad en Almería, un asunto que cada vez más está dando noticias muy positivas. Al igual que pasa con el curso escolar, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAM, ha finalizado 2 programas de formación para personas con discapacidad en Almería.
Dos proyectos con más de 600 horas de formación y prácticas en entornos reales, cuyo objetivo es el de mejorar la empleabilidad y promover la inclusión laboral de este colectivo con el apoyo del Ministerio de Trabajo y la Junta de Andalucía. Durante más de un año, FAAM ha estado al lado de los 22 alumnos que han participado en los dos programas en los que han combinado formación técnica, capacitación profesional y acceso al empleo real. En el primer curso, actividades de gestión administrativa, de los 10 participantes, 8 han conseguido el certificado de profesionalidad. Además, 3 de ellos ya han encontrado trabajo en empresas ordinarias y centros especiales de empleo desempeñando tareas administrativas. En el segundo programa, en el que se han combinado dos formaciones, limpieza de superficies e inmobiliario en edificios y locales y atención sociosanitaria en instituciones sociales, 11 de los 12 alumnos inscritos han conseguido al menos un certificado completo. 9 en ambos proyectos, uno en limpieza y otro en atención sociosanitaria. Gracias a esto, 9 de los participantes se encuentran trabajando, la mayoría en centros especiales de empleo. Valentín Sola, presidente de FAAM, ha destacado que estas iniciativas no solo capacitan profesionalmente, también devuelven la confianza a quienes han sido excluidos del mercado laboral por motivos de discapacidad. Los resultados demuestran que cuando la formación está bien diseñada, adaptada y acompañada, las oportunidades reales llegan. Por su parte, Isabel Valdés, directora general de FAAM, ha comentado que contar con tejido empresarial comprometido es clave para lograr que el esfuerzo formativo se traduzca en empleo real y estable. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que entre todos debemos seguir animando a personas con discapacidad a que no se rindan, a que sigan formándose y confiando en sí mismas para encontrar su lugar en el mundo laboral? Deja tu comentario y ánimos en el canal. Si desde que estás de vacaciones aún no has ido a la playa, desde el canal Estos Almería Sacio te proponemos 3 de las mejores playas de Cabo de Gata para pasar el día con niños, en pareja o, si lo prefieres, en solitario. Eso ya es cosa tuya. Comenzamos por la playa de las Salinas, a 3 kilómetros de Rodalquilar. Aquí vas a encontrar más de 5 kilómetros de auténtico paraíso de la costa de Almería. Desde el Torreón de San Miguel hasta casi el faro de Cabo de Gata, la playa de las Salinas es la más grande del parque natural y una de las más tranquilas, incluso en pleno agosto. Con arena blanca y fina, aunque encuentres alguna que otra piedrecita, vas a poder disfrutar de un buen y largo paseo, o vas a poder correr con o sin niños para hacer algo de ejercicio que nunca viene mal. Durante tu plácido paseo te vas a encontrar con la emblemática iglesia de las Salinas, un símbolo del parque natural. Tras su rehabilitación en 2012 se ha convertido en un punto fotográfico imprescindible, además de ser el epicentro literario de una de las trilogías sobre el diablo más exitosas, escrita por el escritor almeriense Fran García. Ya que estás de vacaciones, ¿por qué no leerla? De aguas cristalinas y de oleaje moderado, es un lugar ideal para nadar y practicar deportes acuáticos como el snorkel o el paddle surf. Si buscas naturaleza, paz y mar en estado puro, esta playa te lo da todo. Otro día puedes ir a bañarte, tomar el sol o simplemente despejarte en una de las playas más queridas por las familias, la playa de Agua Amarga. Esta playa presume de arena fina y suave, pero ojo, en algunos puntos de la entrada al agua hay piedras y rocas. No es nada dramático, pero mejor ir preparado. Si vas descalzo, puedes notar algún golpe con los pies, así que unos escarpines ligeros o de goma harán la experiencia mucho más cómoda, sobre todo si estás con niños o personas mayores. Aquí no solo tienes mar y arena, sino algo que cuando vas con niños se convierte en algo esencial: servicios. No están a pie de playa, pero sí los tienes muy cerca de ella. A escasos metros de donde pongas tu sombrilla, en el mismo núcleo de Agua Amarga, tienes lo básico para pasar el día sin agobios. Un pequeño supermercado, farmacia, panadería, algunos restaurantes y hasta un consultorio médico. Además cuenta con duchas, papeleras, lavapiés, vigilancia con socorrista y sobre todo bandera azul. Y por último, si aún tienes días de vacaciones, no puedes irte sin visitar uno de los lugares más queridos por las familias en Cabo de Gata, la Isleta del Moro, lugar conocido como la Pequeña Mykonos. Sobre todo tienes que bañarte en una de las playas más grandes de la zona, la playa del Peñón Blanco. En sus 400 metros de longitud podrás pasear sobre arena fina y darte un buen chapuzón en sus aguas cristalinas y de gran calidad. El oleaje es suave, perfecto para que los niños puedan disfrutar del mar con seguridad. Eso sí, para entrar al agua conviene llevar escarpines porque hay zonas con piedras y rocas. Después del baño puedes disfrutar de unos buenos platos elaborados con productos de calidad de Almería, frente al mar, en el restaurante La Ola, con una carta variada completa de pescados, recetas creativas, arroces y carnes. O también en el Club Municipal de la Tercera Edad, que aunque no esté a pie de playa y no te suene muy atractivo, es uno de los mejores restaurantes de la zona. En su carta destacan los pescados, arroces y productos de la tierra. En ambos establecimientos, como en el resto de restaurantes, es mejor hacer reserva anticipada. Ya sabes, es verano y se llena muy rápido.
¿Qué te parecen estos 3 lugares? ¿Has estado en alguno de ellos? ¿Quieres recomendar otro sitio para disfrutar de un buen baño y comer cuando vengas a visitar las playas de Cabo de Gata? Déjanos tu propuesta culinaria en los comentarios del canal. Queremos saber dónde es mejor ponerse las botas. Llegamos al final de la 4ª temporada de Esto es Almería Sacio y terminamos con música para comenzar las vacaciones con energía y con ganas de pasarlo bien. El DJ y coproductor almeriense Frank Dark y el compositor de Spell of the Environment están empeñados en que bailemos todo el verano con sus nuevas producciones, convirtiendo cada lugar donde nos encontremos en templos del género trance, techno y dance, con sonido de los 90. A través del sello y estudio discográfico Soulsiles, escuchamos y disfrutamos un nuevo tema titulado Dancing with Venus, que se encuentra dentro del EP Soundglasses. Un nuevo trabajo que desde comienzos de julio ya está a la venta en las diferentes plataformas de música digital y que incluye también un homenaje sonoro a Cabo de Gata. Desde Almería al mundo, Frank Dark y The Spell of the Environment nos llevan al éxtasis de la música electrónica en este verano 2025. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería Sacio. Feliz verano 2025.